Hola, hola, bikers del mundo. Espero que estén bien, porque yo lo estoy. Mi nombre es Richard Berroa y si se quedan les mostraré cómo cambiar la potencia de sus bicicletas. Así es que, cascos ajustados, pies en los pedales y comencemos. Bien, aquí estamos con un nuevo video del unboxing de esta nueva potencia que vamos a montar. Vamos a abrirla, a ver qué trae, cómo viene. Está bien empaquetada. Aquí está. Vamos a abrirla del todo. Esta es. Esta es la nueva potencia. Tiene unos tornillos que tienen un color diferente. Yo le voy a poner lo que ya tiene la bici, que son de un color negro. No pesa nada, o sea que es sumamente ligera y se siente resistente. Entonces, para esto lo que vamos a usar es una llave Allen a la medida, con la cual vamos a aflojar todos los tornillos y a montarla. Bien, vamos entonces a la bicicleta para ver cómo lo hacemos. Muy bien, una vez puesta entonces en marcha lo que es el cambio de la potencia, es preferible dejar la bicicleta totalmente en el suelo, ya que cuando uno floje la potencia, pues puede salir la parte de abajo si uno la tiene colgada en un pedestal o algo. Entonces es preferible dejarla con la goma delantera fincando en el suelo. Entonces vamos a iniciar de la siguiente manera. Yo les aconsejo que antes de empezar, ustedes ven que tiene una marca aquí, algunas están desgastadas, pero esa nos indica en esta línea dónde va puesto el manillar o el timón. Entonces, si no tienen esa línea, está un poco borrosa, pues yo les recomiendo que con un poco de cinta o un papel y le pongan un poco de cinta, pues marquen dónde va la línea. Y preferiblemente, pues, hasta con un poco de lapicero o un marcador, le pueden hacer una seña para que estén claros dónde va. Eso es para usarlo como referencia, como pueden ver. Una referencia. Luego de eso, pues, comenzamos con flojar cada uno de los tornillos. Les recomiendo que no lo flojen todo, uno del todo, sino que lo vayan flojando de a poco, ya que esto puede conllevar a que haga más presión la tapa hacia un lado contrario. Si uno floja este del todo, entonces hace más presión a los demás. Y eso puede tanto romper la tapa como romper uno de los tornillos. Miren, ya está flojo todo. Ya después que están todos flojos, pues empezamos a sacarlo todos, uno a uno. Bien, ya ahí está flojo. Ya podemos sacarlo uno por uno. Con mucho cuidado que no pierda la arandela que lleva. Cayó uno, pero está a mi vista. Ya cuando termine, me agacho a recogerlo. Ahí está el último, que hace un poco de presión porque ya el peso del manillar y de la tapa están puestas en él, pero ya está. Ahí sostenemos la tapa. Vemos que tiene un poco de sucio, de corrosión, eso lo vamos a limpiar. Y aquí está el manillar completo. Ustedes se dan cuenta, ahí tiene la marca de referencia. Entonces eso es lo que vamos a hacer, que lo vamos a poner ahí encima de la goma o en un lugar donde no se perjudique, no se dañe.
Ahora vamos a desmontar los dos tornillos traseros y el del centro para poder desmontar lo que es la parte que queremos, que es la potencia. Como ya les dije, es bueno aflojarlo uno a uno antes de sacarlo por completo. Vamos a ir aflojándolo secuencialmente. Ya después que estén los dos flojos, entonces sí podemos sacarlo ya por completo. Luego de eso cambiamos de llave porque esta no le queda. Cambiamos a la próxima y aflojamos. Aquí tenemos mucho cuidado porque tiene una tapita que no se nos caiga. Aquí está. Esta es la parte que sale. Ya después de ahí le quitamos este pequeño separador que puede ir debajo o puede ir encima, dependiendo cómo se sienta uno más cómodo al montar. Entonces ya después que quitamos esto, podemos sacar la espiga. Pueden montarla con esta debajo y le queda un poco más alta, pero para mis brazos me conviene más poner primero la potencia y luego el separador. Bien, ahora vamos a medir esta con la otra. Esta es la diferencia entre las dos potencias. Como pueden ver, la que yo estoy poniendo ahora va a ser un poco más corta debido a mis brazos, que los siento muy estirados, demasiado. Entonces esta, según la medida que he tomado, la diferencia me va a ayudar a cansarme menos y a rendir más. Entonces es cuestión ahora de ponerla en el mismo orden que tenía la otra. La voy a abrir un poco aquí porque no está del mismo ancho, entonces voy a abrirlo un poco. Bien, ahora posicionamos la nueva potencia. Entramos a su justo nivel. Bien, tratamos de que la goma esté totalmente afincada al suelo. Luego le ponemos su separador y luego ponemos su tornillo. En este caso les voy a decir que no lo aprieten del todo, ninguno de los tornillos, solamente una medida que pueda sostenerse, para luego que tengamos montada lo que es el manillar, pues entonces podamos ponerlo totalmente derecho a cómo va. Entonces ya después que esté derecho, ahí sí podemos apretarlo del todo. Pero mientras tanto lo vamos a apretar solamente para que quede en su lugar. Bien. Luego de posicionar el manillar y haber puesto los tornillos, entonces lo apretamos, pero les voy a recomendar que usen un poquito de grasa en la punta de los tornillos para que con el tiempo no se desorden, porque eso no muy comúnmente lo quitamos. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a montar un poquito de grasa a cada uno. Ya yo lo hice. Esa es mi recomendación para todos. Y como siempre les he venido diciendo, apretar los tornillos de a poco. No apretar uno del todo y después apretar otro, sino irlo apretando secuencialmente. Ya después que esté un poco más firme, pues entonces llevamos el manillar a la medida exacta.
de cómo estaba la marca que le hicimos. Una vez tomada esa medida, pues entonces apretamos un poquito cada uno de los tornillos, preferiblemente en cruz. Dígase que apretamos uno, después otro, después otro y después otro, así en forma de cruz. Bien. Luego de que estén apretado esta parte, entonces nos vamos a poner de frente en la bicicleta y con las piernas entre la goma vamos a nivelar que quede completamente derecho. Luego que esté derecho, que lo tengamos a la medida, entonces vamos a apretar los tornillos y ese de ahí también. Y ahí luego salimos a dar una vuelta en la bicicleta y vemos qué tal nos queda. Si necesitamos poner el divisor en la parte de abajo o si lo dejamos ahí arriba donde estaba. A mí me funciona naturalmente en esa parte porque ya lo he probado, pero en caso de que me sea diferente con esta potencia más corta, pues entonces lo pongo debajo. Pero hasta aquí esto es todo lo que deben saber para cambiar una potencia. De igual modo, si es que es muy corta y quieren una más larga, entonces esta es la manera más práctica. Hasta aquí el video, espero que si les gustó le den un like, también que se suscriban y me dejen sus comentarios de si lo han hecho anteriormente, si han cambiado la potencia o si se sienten cómodos con la que tienen o alguna sugerencia que quieran poner. Así es que hasta la próxima.